Con hambre, una niña pobre de 10 años encuentra a un millonario inconsciente y, con lágrimas en los ojos, gasta su último centavo para salvarlo. Pero lo que ella no sabe es que este gesto desesperado desencadenará una serie de eventos que transformarán su vida para siempre. El olor de la tierra húmeda me recordaba a mi madre, pero ahora necesitaba encontrar fuerzas para sobrevivir sola en este vasto bosque. Isabel, una niña de apenas 10 años, se sentó en el umbral de la pequeña cabaña de madera que llamaba hogar. Sus ojos marrones, antes llenos de vida, ahora llevaban una tristeza profunda que parecía no tener fin. Hacía 2 meses, su madre había partido de este mundo, llevada por una enfermedad repentina y cruel. El padre, una figura ausente desde siempre, no pasaba de ser un hombre sin rostro. En raros momentos de nostalgia materna, la cabaña, hecha de tablas viejas y desgastadas, crujía con cada ráfaga de viento más fuerte. El techo, cubierto de hojas secas, apenas contenía las goteras cuando llovía. Isabel abrazó sus rodillas contra el pecho, sintiendo el frío de la soledad penetrar en sus huesos. Su vestido, antes colorido, ahora no era más que un trapo sucio y rasgado. Con un suspiro pesado, la niña se levantó. Era hora de buscar comida. Sus dedos delgados agarraron el pequeño arco que su madre le había enseñado a usar. «Recuerda, Isabel», resonó la voz de su madre en su memoria, «el bosque es nuestra amiga y proveedora. Respétalo y él cuidará de ti». Isabel caminó por el sendero familiar, sus pies descalzos pisando suavemente sobre las hojas caídas. El sonido de los pájaros y el susurro de los árboles eran su única compañía mientras caminaba. Sus manos rozaban las plantas a su alrededor, identificando instintivamente las hierbas medicinales que su madre le había enseñado. Un flashback repentino la transportó a un día soleado, no muy lejano. Ella y su madre, de la mano, recogían hierbas en el claro. «Mira, Isabel», decía su madre con una sonrisa radiante, «esta es la árnica, cura moretones y alivia el dolor». Isabel cerró los ojos, dejando que el recuerdo la envolviera por un momento antes de que la realidad cruel la arrastrara de vuelta. Al llegar al borde de una carretera de tierra, Isabel vio un pequeño animal muerto. Su estómago rugió, recordándole que no había comido en más de un día. Con un nudo en la garganta se acercó al animal. «Lo siento», susurró, «pero necesito sobrevivir». Mientras recogía su comida improvisada, un ruido ensordecedor cortó el aire. Isabel miró hacia el cielo. Sus ojos se abrieron de miedo al ver un objeto metálico girando fuera de control. Era un helicóptero y descendía en espiral, dejando un rastro de humo negro. Con el corazón latiendo, Isabel corrió hacia el ruido. La explosión que siguió hizo temblar el suelo bajo sus pies. Los pájaros volaron en pánico y el aire se llenó con el olor acre del combustible quemado. Al llegar al lugar del accidente, Isabel vio los restos humeantes del helicóptero y allí, tirado en la hierba, había un hombre inconsciente con ropa cara, ahora rasgada y sucia. Parecía tan fuera de lugar como un pez en el desierto. Isabel se acercó con cautela. «Señor», llamó con voz temblorosa. No hubo respuesta. El hombre respiraba con dificultad, e Isabel notó un corte profundo en su frente. En un impulso de coraje que la sorprendió incluso a sí misma, Isabel decidió que necesitaba ayudar. Corrió de regreso a la cabaña, tomó el último dinero que guardaba, algunas monedas que su madre había dejado, y partió hacia la pequeña tienda del pueblo, cercano. «Por favor», imploró al comerciante, «necesito agua y cur». Con los suministros en la mano, Isabel regresó al lugar del accidente. El hombre aún estaba inconsciente. Ella mojó un trozo de tela y limpió suavemente la herida en su frente. Luego,
En un intento desesperado por despertarlo, arrojó un poco de agua sobre su rostro. El hombre tosió y abrió los ojos, desorientado. Sus ojos de un azul profundo encontraron los de Isabel. Por un momento pareció que el tiempo se había detenido. «Agua», murmuró con voz ronca. Isabel se inclinó, llevando sus manos ahuecadas, llenas de agua, a los labios del hombre. Él bebió con avidez, como si nunca hubiera probado algo tan precioso. Mientras el hombre bebía, Isabel notó algo en sus ojos. Una mezcla de gratitud, sorpresa y reconocimiento, como si de alguna manera viera en ella algo familiar, algo que lo tocaba profundamente. «¿Quién eres?», preguntó, su voz un poco más fuerte ahora. «Isabel», respondió ella simplemente, sin saber cuánto cambiaría. Ese nombre, la vida de ambos para siempre. Augusto sintió la cabeza palpitar mientras intentaba sentarse. La niña, Isabel, había dicho, lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad en sus grandes ojos marrones. Había algo en esa mirada que lo transportó instantáneamente a su propia infancia, a los días en que él mismo luchaba por la supervivencia en las calles. ¿Tú me salvaste?», preguntó aún incrédulo. Isabel asintió tímidamente. «El Señor cayó del cielo», dijo, señalando los restos humeantes del helicóptero. Yo solo hice lo que creí correcto». Augusto sintió una oleada de emoción atravesarlo. Aquí estaba él, un hombre que había conquistado millones, que vivía rodeado de lujo y poder, siendo salvado por una niña que apenas tenía que comer. «¿Dónde vives, Isabel?», preguntó suavemente. La niña dudó por un momento antes de responder. «Allí», apuntó hacia el denso bosque. «En una cabaña. Vivo sola ahora». Esas palabras golpearon a Augusto como un puñetazo en el estómago. Una niña viviendo sola en el bosque. Intentó levantarse, pero un dolor agudo lo hizo gemir. «¡No te muevas!», exclamó Isabel, colocando una mano pequeña y sucia en su hombro. «Estás herido». En ese momento el sonido de hélices cortó el aire. Un helicóptero de rescate se acercaba, probablemente alertado por la caída de la aeronave de Augusto. «Isabel», dijo Augusto tomando la mano de la niña, «necesito irme ahora, pero prometo que volveré por ti. Me salvaste y nunca lo olvidaré». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, una mezcla de esperanza y desconfianza danzando en sus pupilas. «¿De verdad?», susurró. «Lo prometo», respondió Augusto con firmeza. Minutos después, Augusto fue izado al helicóptero de rescate. Mientras subía, sus ojos permanecieron fijos en la pequeña figura de Isabel, que se hacía cada vez más pequeña a medida que se alejaba del suelo. En el hospital, Augusto fue recibido por un equipo de médicos y enfermeras, todos ansiosos por atender al famoso millonario. Se realizaron exámenes y se trataron heridas, pero la mente de Augusto estaba lejos de allí, perdida en el bosque con una niña de ojos tristes y corazón valiente. Margarida, su novia, entró en la habitación como un huracán. Sus tacones, altos resonando en el suelo de mármol. «¡Mi amor!», exclamó, lanzándose sobre él con una preocupación que sonaba más ensayada que genuina. Estaba tan preocupada. ¿Cómo pudo pasar esto? Augusto apenas escuchaba sus palabras. Sus pensamientos estaban fijos en Isabel, en la vida solitaria que llevaba, en el coraje que demostró al salvarlo. «Augusto», llamó Margarida, su voz teñida de irritación. «¿Me estás escuchando?». Él parpadeó, volviendo a la realidad. «Lo siento, Margarida, yo he pasado por mucho». Margarida se acomodó en la silla junto a la cama, su vestido de diseñador contrastando fuertemente con la simplicidad de la habitación del hospital. «Me imagino, querido. Pero ahora estás seguro. Vamos a olvidar esta pesadilla y seguir adelante».
Estaba pensando en ese viaje a París que me prometiste. Augusto sintió una punzada de irritación. ¿Cómo podía pensar en viajes en un momento como este? Acababa de tener una experiencia cercana a la muerte. Había sido salvado por una niña que vivía en condiciones deplorables, y todo en lo que Margarida podía pensar eran unas vacaciones lujosas. «Margarida», dijo su voz firme, «necesito contarte algo importante». Relató el accidente, el rescate por Isabel, las condiciones en las que vivía la niña. A medida que hablaba, notó cómo el rostro de Margarida se transformaba, pasando de un interés fingido a una irritación mal disimulada. «Y le prometí que volvería», concluyó Augusto. «Necesito ayudarla». Margarida se levantó abruptamente, sus ojos centelleando de rabia. «No puedes hablar en serio, Augusto. Una niña del bosque. ¿Qué va a pensar la gente? Esto arruinará nuestra reputación». Augusto la miró, sorprendido por su reacción. En ese momento vio a Margarida como nunca antes la había visto. La máscara de preocupación y amor había caído, revelando a una mujer fría y calculadora. «Reputación», repitió incrédulo. «Una niña está viviendo sola en el bosque, pasando hambre, y tú estás preocupada por la reputación». Margarida resopló, cruzándose de brazos. «Tú no entiendes, Augusto. Tenemos una posición que mantener. No podemos simplemente traer a una salvaje a nuestras vidas». Las palabras de ella lo golpearon como una bofetada. En ese instante, entendió que el amor que pensaba sentir por Margarida era tan superficial como el interés de ella por él. «Sal», dijo, su voz baja pero firme. «¿Qué?», preguntó Margarida sorprendida. «Dije que te vayas, Margarida. Ahora». Ella lo miró por un largo momento, sus ojos centelleando de rabia. Luego, con una última mirada de desprecio, giró sobre sus talones y salió, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. Solo en la habitación, Augusto cerró los ojos, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeran. Lloró por la vida que casi había perdido, por la inocencia de Isabel, por la crueldad del mundo que lo rodeaba. Pero en medio de las lágrimas, una resolución se formó en su corazón. Volvería a buscar a Isabel, sin importar lo que el mundo pensara, sin importar lo que costara. Le daría la oportunidad que él mismo nunca tuvo cuando era niño. Y tal vez, en el proceso, podría recuperar un poco de la humanidad que había perdido en su búsqueda de poder y riqueza. Con esa decisión tomada, Augusto sintió una paz que no había experimentado en años. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba listo para enfrentarlo, por Isabel y por sí mismo. Augusto ajustó la mochila en su espalda, sintiendo el peso de los suministros que llevaba. El sol apenas había salido cuando estacionó su auto en la entrada del bosque. La densa mata frente a él parecía un mundo completamente diferente del lujo al que estaba acostumbrado. «Isabel», murmuró para sí mismo, «ya voy». Con pasos decididos, Augusto se adentró en el bosque. El olor a tierra húmeda y hojas en descomposición invadió sus fosas nasales, trayendo a la memoria recuerdos de su infancia difícil. Apartó esos pensamientos, concentrándose en la misión que tenía por delante. Las horas pasaban y la densidad del bosque aumentaba. Las ramas arañaban su rostro y brazos, mientras las raíces traicioneras amenazaban con hacerlo tropezar a cada paso. El sudor corría por su frente, empañando su visión. «¿Cómo sobrevive una niña aquí sola?», se preguntaba Augusto, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación por Isabel. De repente, un ruido a su derecha lo hizo detenerse. Girándose, lentamente Augusto se encontró cara a cara con un jaguar. El felino lo miraba con ojos ámbar, músculos tensos, listo para atacar.
El corazón de Augusto se disparó. Sabía que correr sería inútil. Lentamente, sin movimientos bruscos, comenzó a retroceder. Fue entonces cuando recordó las palabras de Isabel sobre las plantas del bosque. Con cuidado, Augusto arrancó algunas hojas de una planta cercana, la misma que Isabel había mencionado, tener un olor fuerte que ahuyentaba a los depredadores. Frotó las hojas en su ropa y piel, rezando para que funcionara. Para su alivio, el jaguar retrocedió, aparentemente molesto por el olor. Augusto soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Gracias, Isabel», susurró, agradecido por el conocimiento que la niña había compartido sin saberlo. La noche cayó rápidamente, obligando a Augusto a montar un campamento improvisado. Mientras intentaba encender una pequeña fogata, reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas unos días estaba en su lujoso ático, preocupado por acciones e inversiones. Ahora estaba en medio del bosque, luchando contra la naturaleza para encontrar a una niña que apenas conocía, pero que había cambiado todo. Al día siguiente, Augusto continuó su búsqueda, adentrándose aún más en el bosque. El sonido de pasos lo alertó. Augusto se levantó rápidamente, tomando una rama como arma improvisada. «¿Quién está ahí?», llamó, tratando de mantener la voz firme. «Señor», respondió una voz familiar. Era Isabel, emergiendo de la oscuridad, sus ojos grandes brillando a la luz de la fogata. Augusto dejó caer la rama, corriendo para abrazarla. «Isabel, gracias a Dios que estás bien», exclamó sintiendo lágrimas en los ojos. La niña dudó por un momento antes de devolver el abrazo. «¿El señor realmente volvió?», dijo, su voz embargada. Augusto se apartó suavemente, mirando a los ojos de Isabel. «Lo prometí, ¿no? Y siempre cumplo mis promesas». Isabel sonrió tímidamente, y en ese momento, Augusto supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El helicóptero aterrizó suavemente en el helipuerto de la mansión de Augusto. Isabel, agarrada firmemente a su mano, miraba todo con ojos muy abiertos de asombro. La inmensidad de la propiedad, los jardines bien cuidados, la imponente estructura de la casa. Todo parecía sacado de un sueño para la niña del bosque. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Isabel», dijo Augusto gentilmente, ayudándola a bajar. Mientras caminaban hacia la entrada principal, la puerta se abrió. Margarida salió, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Augusto, querido, estábamos tan preocupados», exclamó, corriendo hacia él. Luego, sus ojos se posaron en Isabel y su sonrisa vaciló por un instante. «¿Y quién es esta adorable niña?». Augusto sintió a Isabel apretar su mano con más fuerza. «Esta es Isabel», respondió. «La niña que salvó mi vida. Vivirá con nosotros ahora». El rostro de Margarida palideció. «Vivir con nosotros», repitió, su voz subiendo una octava. «Pero, Augusto, no puedes hablar en serio». Antes de que Augusto pudiera responder, una voz gentil interrumpió. «Oh, ¿qué tenemos aquí?». Doña Emilia, la señora mayor que había ayudado a criar a Augusto y ahora era la gobernanta de la mansión, apareció en la puerta, sus ojos bondadosos posándose en Isabel. «Debe ser la joven heroína de la que Augusto habló», dijo, acercándose a Isabel. «Bienvenida, querida. Vamos a entrar y prepararte un baño caliente». En ese momento, Isabel miró a Augusto, quien la animó con una mirada. Con una última mirada desconfiada a Margarida, la niña siguió a doña Emilia al interior de la casa. Así que se quedaron solos. Margarida explotó. «Has perdido el juicio, Augusto. Traer a una niña salvaje a nuestra casa. ¿Qué va a pensar la gente?». Augusto la miró fríamente.
La gente pensará que estamos haciendo lo correcto, ayudando a una niña necesitada, y si no piensan eso, francamente, no me importa. Pero ella no pertenece a este mundo, insistió Margarida. Mírala, Augusto, es una salvaje. Ella es una niña valiente y bondadosa, interrumpió Augusto, su voz cargada de emoción. Me salvó cuando no tenía nada que ganar con eso. Eso es más de lo que puedo decir de muchas personas en nuestro mundo. Margarida cruzó los brazos, sus ojos centelleando de rabia. Vas a arrepentirte de esto, Augusto, marca mis palabras. Con una última mirada de desprecio, giró sobre sus talones y se alejó. Maravillada, Isabel observaba el lujoso baño. La bañera, más grande que cualquier cosa que hubiera visto antes, estaba llena de agua caliente y espuma perfumada. Vamos, querida, la animó doña Emilia gentilmente. Un buen baño te hará sentir mejor. Mientras ayudaba a Isabel a lavarse, doña Emilia notó las marcas de privación en el cuerpo delgado de la niña. Cicatrices de rasguños, callos en las pequeñas manos, cabello enmarañado que hacía mucho no veía un peine. Su corazón se apretó de compasión. «Sabes, Isabel», comenzó suavemente, «Augusto también tuvo una infancia difícil. Creció en un orfanato, luchando por cada logro». Isabel miró a doña Emilia sorprendida. «¿En serio? Pero él es tan rico». Doña Emilia sonrió. «Sí, lo es, pero nunca olvidó de dónde vino, y ahora quiere darte las oportunidades que él nunca tuvo». Después del baño, vestida con ropa limpia y suave, Isabel fue llevada a la cocina. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la cantidad de comida en la mesa. «¿Todo esto es para mí?», preguntó incrédula. Augusto, que había entrado silenciosamente, respondió: «Sí, Isabel. Y hay mucho más de dónde viene esto. Nunca más pasarás hambre». Mientras Isabel comía con voracidad, Augusto y doña Emilia intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que el camino por delante sería difícil. Adaptar a Isabel a esta nueva vida, lidiar con la hostilidad de Margarida, enfrentar el juicio de la sociedad. Todos eran desafíos que tendrían que superar, pero al ver la sonrisa de Isabel, sus ojos brillando de gratitud y esperanza, Augusto supo que cada obstáculo valdría la pena. Él haría todo lo posible para darle a esta niña valiente el futuro que merecía. La noche cayó sobre la mansión, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Pero en las sombras, los ojos fríos de Margarida observaban, tramando. El conflicto apenas estaba comenzando. El sol apenas había salido cuando Isabel abrió los ojos, momentáneamente desorientada por el lujo que la rodeaba. La habitación, más grande que toda su antigua cabaña, estaba decorada con tonos suaves de azul y blanco. Por un instante, pensó que estaba soñando. Un suave golpe en la puerta la trajo de vuelta a la realidad. «Isabel, ¿puedo entrar?», preguntó la voz gentil de doña Emilia. «Sí, puede», respondió Isabel, aún maravillada por la suavidad de las sábanas. Doña Emilia entró llevando una bandeja con un desayuno que parecía sacado de un cuento de hadas. «Buenos días, querida. Espero que hayas dormido bien». Isabel asintió, sus ojos fijos en la comida. «Yo nunca vi tanta comida junta», confesó. El corazón de doña Emilia se apretó. «Bueno, ahora puedes comer todo lo que quieras. Siempre que quieras», dijo, colocando la bandeja sobre la cama. Mientras Isabel comía, doña Emilia explicó los planes para el día. Augusto había contratado profesores particulares para ella. Llegarían esa tarde para evaluar su nivel de conocimiento. El rostro de Isabel palideció. Pero yo no sé casi nada. Mi mamá me enseñó un poco a leer y escribir, pero doña Emilia tomó su mano gentilmente. «No te preocupes, querida. Nadie espera que sepas todo. Estamos aquí para ayudarte a aprender». Más tarde ese día, Isabel enfrentó su primer gran desafío en su nueva vida.
Los profesores, aunque gentiles, se sorprendieron al ver cuán poco sabía. Matemáticas, historia, geografía, todo parecía un mundo completamente nuevo para la niña del bosque. Augusto, observando desde lejos, sintió una mezcla de preocupación y determinación. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para ayudar a Isabel. A la noche, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Isabel escuchó voces alteradas provenientes del estudio de Augusto. Curiosa y un poco asustada, se acercó sigilosamente a la puerta entreabierta. «¡No puedes hablar en serio, Augusto!» La voz estridente de Margarida resonaba. «Contratar tutores particulares, comprar un guardarropa completo. Esta niña está costando una fortuna». «El dinero no es problema, Margarida, y tú lo sabes», respondió Augusto, su voz calmada pero firme. «Isabel merece todas las oportunidades que podamos darle, pero ella nunca encajará», insistió Margarida. «Ella es una salvaje. ¿Viste cómo comió en la cena? Como un animal». Isabel sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Sabía que sus modales en la mesa no eran refinados, pero escuchar esas palabras dolía profundamente. «Ya basta. Margarida», la voz de Augusto tronó. «Isabel es una niña que ha pasado por más dificultades de las que tú jamás conocerás. Merece paciencia, comprensión y amor. Si no puedes ofrecer eso, tal vez sea hora de reconsiderar tu lugar en esta casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, asustada, corrió de regreso a su habitación, su corazón latiendo aceleradamente. En las semanas que siguieron, Isabel se sumergió en un mundo de aprendizaje. Horas eran dedicadas con tutores, aprendiendo desde lo básico de la alfabetización hasta conceptos más avanzados. Aunque el progreso era lento, la determinación de la niña era inquebrantable. Una tarde, mientras estudiaba en el jardín, Isabel escuchó un maullido débil. Siguiendo el sonido, encontró un pequeño gatito atrapado en un arbusto. Sin dudarlo, se arrodilló en la hierba, ignorando el vestido caro que llevaba, y liberó cuidadosamente al animal. «Isabel, ¿qué estás haciendo?». La voz horrorizada de Margarida sonó detrás de ella. «Ese vestido es de diseñador y ese gato puede tener enfermedades». Antes de que Isabel pudiera responder, Augusto apareció. «¿Qué está pasando aquí?». Isabel, sosteniendo al gatito contra su pecho, explicó la situación. Para su sorpresa, Augusto sonrió. «Hiciste lo correcto, Isabel», dijo, arrodillándose a su lado. «A veces, ayudar a alguien que lo necesita es más importante que la ropa cara o las apariencias». Margarida resopló irritada y se alejó pisando fuerte. Isabel miró a Augusto confundida. «Ella no me quiere, ¿verdad?». Augusto suspiró. «Margarida, ella tuvo una vida difícil también. A veces las personas que más necesitan amor son las que tienen más dificultad para demostrarlo». Esa noche, durante la cena, Isabel sorprendió a todos usando los cubiertos correctamente y sentada con postura impecable. Ella comía con gracia y elegancia que nadie esperaba. «¡Isabel!», exclamó doña Emilia maravillada. «¿Dónde aprendiste eso?». La niña se sonrojó levemente. Yo he estado practicando todas las noches antes de dormir. Quería mostrar que puedo aprender, que puedo encajar». Augusto sintió su corazón llenarse de orgullo. Margarida, por otro lado, parecía dividida entre una admiración reacia y una frustración evidente. Más tarde, mientras Augusto acostaba a Isabel, ella hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Augusto, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí?». Él pausó, considerando cuidadosamente sus palabras. «Isabel, cuando me salvaste en ese bosque, no solo salvaste mi vida, me recordaste lo que realmente importa: bondad, coraje, compasión,
Esas son las cosas que realmente importan en la vida, no el dinero, no el estatus. Me diste una segunda oportunidad y ahora quiero retribuir dándote todas las oportunidades que mereces. Isabel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias», susurró. Mientras Augusto cerraba la puerta del dormitorio, no se dio cuenta de que Margarida estaba parada en el pasillo, habiendo escuchado toda la conversación. Su rostro era una máscara de emociones, envidia, rabia, pero también, sorprendentemente, un atisbo de arrepentimiento. La luna llena iluminaba la mansión, proyectando sombras largas por los pasillos. En su habitación, Isabel se durmió soñando con bosques y gatitos, mientras que en otra habitación, Margarida permanecía despierta, luchando contra sus propios demonios internos. La jornada de Isabel apenas estaba comenzando, y los desafíos que vendrían pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también la de todos a su alrededor. El otoño llegó, pintando los árboles del jardín de la mansión con tonos dorados y rojizos. Isabel, ahora más adaptada a su nueva vida, observaba las hojas cayendo desde la ventana de su sala de estudio. Sus progresos académicos eran notables, sorprendiendo incluso a los tutores más escépticos. Isabel, la voz de Augusto la sacó de sus ensoñaciones. ¿Puedo entrar? Claro, respondió ella, cerrando el libro de matemáticas que estaba estudiando. Augusto entró, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. Isabel, tengo una noticia. Fui invitado a un baile de gala benéfico la próxima semana, y me gustaría que me acompañaras. Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. Pero yo no sé bailar ni comportarme en fiestas elegantes. Augusto sonrió gentilmente. Por eso tenemos una semana para prepararnos. Doña Emilia te ayudará con la etiqueta y contraté un profesor de baile para enseñarnos a los dos. En los días que siguieron, la mansión se transformó en un verdadero campo de entrenamiento. Isabel pasaba horas practicando pasos de baile, aprendiendo qué tenedor usar para cada plato y cómo comportarse en conversaciones formales. La víspera del baile, mientras Isabel probaba su vestido, un deslumbrante modelo azul celeste que realzaba sus ojos, Margarida entró en la habitación sin llamar. «Así que la salvaje realmente irá al baile», dijo su tono ácido. Isabel, cansada de las provocaciones constantes, respondió con una calma sorprendente. «Sabes, Margarida, yo puedo haber venido del bosque, pero al menos allí aprendí a ser amable con los demás». Por un momento, Margarida pareció sorprendida por la respuesta. Luego, inesperadamente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Chica, tal vez no seas tan aburrida como pensaba». En la noche del baile, la mansión estaba en plena ebullición. Augusto, elegante en su smoking, esperaba al pie de la escalera cuando Isabel bajó. Todos quedaron boquiabiertos. La niña del bosque se había transformado en una verdadera princesa. «Estás hermosa, Isabel», dijo Augusto emocionado. En el salón de fiestas, los ojos curiosos seguían a Isabel por donde pasaba. Muchos susurros podían escucharse. «Es esa niña que Augusto adoptó. Escuché que vivía en el bosque. ¿Cómo puede parecer tan elegante?» Isabel, nerviosa, se aferraba a la mano de Augusto. Fue entonces cuando un joven se acercó, extendiendo la mano. «¿Te gustaría bailar?», preguntó gentilmente. Isabel miró a Augusto, quien asintió alentador. Con una sonrisa tímida aceptó la invitación. Para sorpresa de todos, incluso de ella misma, Isabel bailó con gracia y elegancia. Las lecciones intensivas habían dado resultado. Al final de la noche, muchos de los invitados se acercaron a felicitarla, impresionados por su historia y su porte. En el camino de regreso a casa, Isabel descansó la cabeza en el hombro de Augusto. «Gracias», susurró, «por darme esta oportunidad».
Augusto sonrió, sus ojos brillando de orgullo. Te lo merecías, Isabel. Te ganaste cada momento. En las semanas que siguieron al baile, un cambio sutil comenzó a ocurrir en la mansión. Margarida, que había sido fría y distante con Isabel, comenzó a mostrar signos de curiosidad. Las provocaciones disminuyeron, reemplazadas por miradas pensativas y ocasionalmente incluso una sonrisa vacilante. Una tarde, mientras Isabel estudiaba en el jardín, Margarida se acercó, sentándose silenciosamente a su lado. «¿Realmente te gusta aprender, no?», preguntó Margarida, su voz sorprendentemente suave. Isabel asintió, un poco confundida por la repentina atención. «Sí, cada libro es como una nueva aventura para mí». Margarida se quedó en silencio por un momento, sus ojos perdidos en el horizonte. Luego, para el shock de Isabel, una lágrima rodó por el rostro de la mujer. «Yo también fui como tú, ¿sabías?», dijo Margarida, su voz casi un susurro. «Pobre, sin oportunidades, soñando con una vida mejor». Isabel, sorprendida, colocó su mano sobre la de Margarida. «¿Qué pasó?». Margarida respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. «Crecí en un orfanato. Era un lugar terrible, frío, sin amor. Prometí a mí misma que un día tendría todo lo que me fue negado: lujo, comodidad, seguridad». Isabel escuchaba atentamente, viendo a Margarida bajo una nueva luz. «Cuando conocí a Augusto, vi mi oportunidad de escapar de esa vida. Me aferré a él, no por amor, sino por miedo. Miedo a volver a la pobreza, a ser insignificante de nuevo». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Margarida. Isabel, movida por una compasión que la sorprendió incluso a ella misma, abrazó a la mujer. «Pero tú no ves, Margarida», dijo suavemente. «No necesitas tener miedo. Eres fuerte, inteligente. Podrías conquistar el mundo por ti misma si quisieras». Margarida sollozó, apretando a Isabel en sus brazos. «¿Cómo puedes ser tan amable conmigo después de todo lo que te hice?». Isabel sonrió. «Porque todos merecen una segunda oportunidad. Eso es lo que Augusto me enseñó». En ese momento, Augusto, que había observado la escena desde lejos, sintió su corazón llenarse de una emoción indescriptible. Vio en ese abrazo improbable entre Isabel y Margarida el poder transformador del perdón y la comprensión. Esa noche, durante la cena, la atmósfera en la mansión era completamente diferente. Margarida, con los ojos aún rojos de llorar, miró a Augusto y a Isabel. «Yo les debo disculpas a los dos», dijo, su voz temblorosa. «Especialmente a ti, Isabel. Fui cruel e injusta. Tú me mostraste una bondad que yo no merecía». Augusto, emocionado, extendió la mano hacia Margarida. «Todos cometemos errores, Margarida. Lo importante es reconocerlos y tratar de ser mejor». Isabel sonrió, su corazón lleno de esperanza. «¿Qué tal si empezamos de nuevo? Me encantaría conocer a la verdadera Margarida». Esa noche, mientras la luna brillaba sobre la mansión, una nueva dinámica familiar comenzaba a formarse. Isabel, acostada en su cama, reflexionaba sobre cómo la vida podía cambiar de maneras inesperadas. De niña del bosque a miembro de una familia improbable, su viaje estaba lejos de terminar, y en otra habitación, Margarida miraba al cielo, estrellado, sintiendo por primera vez en años una sensación de paz. El muro que había construido alrededor de su corazón comenzaba lentamente a desmoronarse. El invierno se acercaba, y con él llegó una idea que había estado germinando durante mucho tiempo. Durante el desayuno, Isabel finalmente reunió el coraje para compartirla. «Augusto», comenzó vacilante, «me gustaría visitar mi antiguo hogar, mi antigua casa». El silencio cayó sobre la mesa.
Augusto intercambió una mirada preocupada con doña Emilia, mientras Margarida parecía sorprendida. ¿Estás segura, querida?, preguntó Augusto gentilmente. ¿No será demasiado doloroso? Isabel respiró hondo. Necesito hacerlo para despedirme adecuadamente, para cerrar este capítulo de mi vida. Después de una larga discusión, se decidió que todos irían: Augusto, Margarida, doña Emilia y, por supuesto, Isabel. El viaje sería una oportunidad no solo para que Isabel revisitara su pasado, sino también para que todos entendieran mejor de dónde venía. El día del viaje, el lujoso SUV de Augusto parecía fuera de lugar en las carreteras de tierra que conducían al bosque. Isabel, sentada en el asiento trasero entre Margarida y doña Emilia, sentía su corazón acelerarse a medida que se acercaban. Cuando finalmente llegaron al claro donde estaba la antigua cabaña de Isabel, el contraste no podría haber sido mayor. La estructura precaria aún estaba en pie, pero parecía aún más frágil y abandonada de lo que Isabel recordaba. ¿Tú realmente vivías aquí?, preguntó Margarida, su voz una mezcla de horror y admiración. Isabel asintió, caminando lentamente hacia la cabaña. Los recuerdos la inundaron. Noches frías, días de hambre, pero también momentos de alegría con su madre. Dentro de la cabaña, Isabel encontró el viejo edredón que su madre había hecho. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras lo abrazaba. Augusto, observando la escena, sintió su corazón apretarse. Se acercó a Isabel colocando una mano gentil en su hombro. «Todo está bien, querida. Eres increíblemente fuerte por haber sobrevivido aquí». Margarida, que hasta entonces observaba todo en silencio, se acercó para sorpresa de todos. Se arrodilló junto a Isabel. «Lo siento», dijo, su voz ahogada por la emoción. «Por todas las veces que te juzgué, que te traté mal. Eres mucho más fuerte y valiente de lo que yo jamás seré». El grupo pasó el resto del día en el bosque. Isabel les mostró las plantas medicinales que su madre le había enseñado, compartiendo historias de su vida anterior. Para Augusto, Margarida y doña Emilia fue un viaje de comprensión y conexión profunda. Al atardecer, cuando se preparaban para partir, Isabel hizo una última petición. ¿Podemos dejar algunas flores en el lugar donde mi madre está enterrada?» Con lágrimas en los ojos, el grupo siguió a Isabel hasta una pequeña colina cubierta de flores silvestres. Allí, en silencio, rindieron homenaje a la mujer que había criado a una niña tan extraordinaria. En el camino de regreso a la mansión, un sentimiento de unión flotaba en el aire. Isabel, mirando por la ventana del auto hacia el bosque que dejaba atrás, sintió que finalmente podía seguir adelante, llevando consigo las lecciones y el amor de su pasado. Las semanas que siguieron a la visita al bosque trajeron una nueva dinámica a la mansión. Margarida, conmovida profundamente por la experiencia, comenzó a involucrarse más en la educación de Isabel. Muchas veces se sentaba con ella durante las clases de arte, descubriendo una pasión que no sabía que tenía. Fue durante una de esas clases que ocurrió algo extraordinario. El profesor había pedido a los alumnos que pintaran una escena de su infancia. Mientras Margarida luchaba con pinceladas vacilantes, Isabel se sumergió en el trabajo con una intensidad sorprendente. Horas pasaron y cuando Isabel finalmente se alejó del lienzo, todos quedaron boquiabiertos. La pintura mostraba el claro del bosque, la pequeña cabaña al fondo, pero lo que realmente llamaba la atención eran los colores vibrantes y la forma en que Isabel había capturado la luz filtrada por los árboles. «Isabel», dijo el profesor de arte, su voz llena de admiración, «esto es extraordinario, tienes un don natural». Augusto, que había entrado silenciosamente en la sala, quedó maravillado.
Isabel, esto es increíble. ¿Por qué nunca nos dijiste que sabías pintar así? Isabel se encogió de hombros. Yo no sabía. En el bosque, a veces dibujaba en la tierra o en los árboles, pero nunca tuve pinturas de verdad. En los días que siguieron, Isabel se dedicó a la pintura con una pasión que sorprendió a todos. Sus cuadros, llenos de vida y emoción, retrataban no solo escenas del bosque, sino también momentos de su nueva vida en la mansión. Una tarde, mientras Isabel pintaba en el jardín, Augusto se acercó con una propuesta. Isabel, ¿qué te parecería hacer una exposición con tus obras? Podríamos invitar a algunas personas, tal vez incluso vender algunos cuadros para caridad. Los ojos de Isabel brillaron de emoción. ¿En serio? ¿Crees que a la gente le gustaría ver mis pinturas? Estoy seguro de eso, intervino Margarida, sorprendiendo a todos con su entusiasmo. Yo conozco algunas galerías que podrían estar interesadas. La idea de la exposición energizó toda la casa. Doña Emilia ayudaba a Isabel a seleccionar las mejores obras. Margarida utilizaba sus contactos para organizar el evento y Augusto cuidaba de los detalles financieros y legales. Finalmente, llegó el gran día. La galería estaba llena de gente de la alta sociedad, críticos de arte y periodistas. Isabel, vestida con un elegante vestido verde que combinaba con sus ojos, estaba nerviosa pero determinada. Cuando las cortinas fueron abiertas, revelando sus obras, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Las pinturas de Isabel, con sus colores vibrantes y emoción palpable, capturaron la atención de todos. «Es increíble», comentó un crítico de arte. «Hay una pureza, una autenticidad en estas obras que es rara de ver». A medida que la noche avanzaba, los cuadros fueron vendiéndose uno tras otro. Isabel, rodeada de gente, se sentía abrumada pero feliz. Augusto, observando desde lejos, sintió su corazón llenarse de orgullo. Se acercó a Isabel colocando un brazo alrededor de sus hombros. «¿Eres feliz?», preguntó suavemente. Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió. «Más de lo que jamás imaginé ser posible. Gracias, Augusto, por todo». En ese momento, rodeada por su arte y por la familia que había encontrado, Isabel sintió que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La niña del bosque se había transformado en una joven artista talentosa, lista para pintar su propio futuro. El éxito de la exposición de Isabel trajo una oleada de cambios a la vida en la mansión. Invitaciones para eventos de arte, pedidos de entrevistas y propuestas de galerías llegaban diariamente. Isabel, aún ajustándose a su nueva fama, enfrentaba todo con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Una mañana, durante el desayuno, Augusto recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un prestigioso internado en Suiza, especializado en jóvenes artistas prodigios. «Quieren ofrecer una beca de estudios integral para Isabel», anunció Augusto, su voz una mezcla de orgullo y preocupación. «Dicen que es una oportunidad única». El silencio cayó sobre la mesa. Isabel, con los ojos muy abiertos, miró de Augusto a Margarida y a doña Emilia. Pero eso significa que tendría que irme», preguntó, su voz temblando ligeramente. Augusto asintió lentamente. «Sí, querida, sería un programa de 3 años, con visitas ocasionales durante las vacaciones». Doña Emilia, con lágrimas en los ojos, añadió: «Pero la decisión es tuya, mi pequeña. Nadie aquí te va a forzar a nada». Los días que siguieron fueron tensos. Isabel pasaba horas en su atelier, pintando furiosamente como si buscara en los colores y formas la respuesta a su dilema. Augusto, por su parte, enfrentaba su propio conflicto interno.
Sabía que la escuela en Suiza ofrecería oportunidades increíbles para Isabel, pero la idea de verla partir, de estar lejos de ella, le partía el corazón. Había llegado a encariñarse con la niña de una manera que nunca imaginó posible. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de la mansión, Augusto escuchó sollozos provenientes del cuarto de Isabel. Silenciosamente, abrió la puerta. Isabel estaba sentada en su cama, abrazando el viejo edredón que había traído del bosque. Al ver a Augusto, intentó esconder las lágrimas, pero era demasiado tarde. «Oh, Isabel», suspiró Augusto, sentándose a su lado y abrazándola. «Está bien tener miedo, no quiero decepcionarte», sollozó Isabel entre lágrimas, «pero tengo tanto miedo de irme, de volver a estar sola». Augusto sintió su corazón apretarse. En ese momento, tomó una decisión. «Isabel, mírame», dijo, suavemente. «Nunca más estarás sola. Si decides ir a Suiza, yo iré contigo». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par, sorprendidos. «Pero, ¿y tus negocios? ¿Tu vida aquí?» Augusto sonrió enjugando las lágrimas del rostro de Isabel. «Mi vida está donde tú estés, Isabel. Me enseñaste lo que realmente importa. Puedo administrar mis negocios desde cualquier lugar del mundo». Esa noche, abrazados, Augusto e Isabel se durmieron, ambos sintiendo una mezcla de miedo y esperanza por el futuro que los aguardaba. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y discusiones. La mansión estaba dividida. Margarida insistía en que la oportunidad era única y que Isabel debía aprovecharla, mientras que doña Emilia estaba visiblemente abatida con la idea de ver a la niña partir. Isabel, por su parte, pasaba horas en su atelier, pintando con una intensidad que sorprendía a todos. Sus nuevos cuadros reflejaban su lucha interna. Escenas del bosque se mezclaban con imágenes de la mansión y rostros desconocidos que representaban su futuro incierto. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en la sala de estar, Isabel finalmente anunció su decisión. «He decidido», comenzó, su voz temblando ligeramente, «que voy a aceptar la beca en Suiza». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Augusto, fiel a su promesa, inmediatamente comenzó a hablar sobre los preparativos para la mudanza, pero Isabel lo interrumpió gentilmente. «Pero voy a ir sola». Todos quedaron impactados. Augusto, en particular, parecía devastado. «Isabel», dijo, su voz ahogada, «no tienes que hacerlo. Prometí que iría contigo». Isabel sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé, Augusto, y eso significa más para mí de lo que puedas imaginar. Pero necesito hacer esto por mí misma. Necesito probarme a mí misma que puedo enfrentar el mundo sola, tal como lo hice en el bosque». Margarida, sorprendiendo a todos, fue la primera en manifestarse. «Estoy orgullosa de ti, Isabel», dijo, su voz cargada de emoción. «Estás mostrando un coraje que yo nunca tuve». Doña Emilia, enjugando las lágrimas, abrazó a Isabel con fuerza. «Mi pequeña artista, has crecido tanto. Voy a extrañarte mucho, pero sé que vas a brillar». Augusto, aún visiblemente abatido, finalmente encontró su voz. «Isabel, respeto tu decisión, pero quiero que sepas que esta siempre será tu casa y nosotros siempre seremos tu familia». Los días que antecedieron la partida de Isabel fueron agitados, entre preparativos prácticos y despedidas emocionales. La mansión parecía vibrar con una energía agridulce. En la víspera de su partida, Isabel reunió a todos en el jardín. Allí, bajo el cielo estrellado, reveló su última obra, un enorme mural pintado en la pared externa de la mansión. La pintura retrataba el bosque fundiéndose con la mansión, y en el centro 4 figuras de manos entrelazadas: Augusto, Margarida, doña Emilia y la propia Isabel.
para que nunca se olviden, dijo Isabel, su voz ahogada por la emoción. No importa dónde esté, mi corazón siempre estará aquí con mi familia. Esa noche, mientras la luna bañaba el jardín con su luz plateada, la familia improvisada se abrazó, unida por el amor y el arte de una niña que había transformado sus vidas para siempre. El aeropuerto estaba concurrido esa mañana de otoño. Isabel, con una maleta en una mano y su caja de pinturas en la otra, parecía pequeña y vulnerable en medio de la multitud. Augusto, Margarida y doña Emilia la acompañaban, cada uno luchando por mantener la compostura. «Recuerda llamar tan pronto como llegues», dijo doña Emilia, ajustando el gorro de Isabel por 10ª vez. «Y no te olvides de comer bien». Margarida, que en los últimos meses había llegado a ser una figura maternal para Isabel, tomó las manos de la niña. «Vas a arrasar allá, querida. Muéstrales de qué está hecha nuestra artista del bosque». Cuando llegó el momento de despedirse de Augusto, las emociones finalmente se desbordaron. Él se arrodilló, quedando a la altura de los ojos de Isabel. «Mi pequeña», dijo, su voz firme pero cargada de emoción. «Estoy tan orgulloso de ti, tan orgulloso de la mujer fuerte en que te estás convirtiendo». Isabel, con lágrimas corriendo por su rostro, abrazó a Augusto con toda su fuerza. «Gracias», susurró, «por darme una familia, un hogar. Los amo». El anuncio del embarque sonó, y con un último vistazo a su familia, Isabel caminó hacia la puerta de embarque, sus pasos resonando en el vestíbulo del aeropuerto. Augusto, Margarida y doña Emilia se quedaron allí, observando hasta que la figura de Isabel desapareció completamente de vista. El vacío que sentían era palpable, pero también había un sentido de orgullo y esperanza por el futuro brillante que aguardaba a la niña que habían aprendido a amar. En Suiza, Isabel fue recibida por un mundo completamente nuevo. El internado, una imponente estructura en medio de los Alpes, era un crisol de culturas y talentos. Jóvenes artistas de todo el mundo se reunían allí, cada uno trayendo sus propias historias y visiones únicas. En los primeros días, Isabel se sintió abrumada. La nostalgia por su hogar era intensa, y había momentos en que se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Pero a medida que se sumergía en sus clases, explorando nuevas técnicas y estilos, comenzó a encontrar su lugar. Una noche, mientras pintaba sola en el atelier de la escuela, Isabel escuchó una voz detrás de ella. «Esto es increíble», dijo un chico de cabello rizado y ojos verdes. «Nunca vi a nadie capturar la luz de esa manera». Isabel se sonrojó, no acostumbrada a los elogios de extraños. «Gracias. Aprendí a observar la luz en el bosque donde crecí». El chico, que se presentó como Oliver, quedó fascinado por la historia de Isabel. En los días que siguieron, se convirtieron en inseparables, compartiendo historias, técnicas y sueños. Con Oliver y otros nuevos amigos a su lado, Isabel comenzó a florecer. Sus pinturas, que ya eran extraordinarias, ganaron nuevas capas de profundidad y emoción. Ella comenzó a mezclar las técnicas clásicas que aprendía en la escuela con Mindelssentosen, los elementos naturales e intuitivos de su estilo original. Mientras Isabel se adaptaba a su nueva vida en Suiza, la mansión en casa parecía extrañamente vacía. Augusto se lanzó al trabajo, expandiendo sus negocios de una manera que sorprendió incluso a sus socios más cercanos. Margarida, inspirada por el coraje de Isabel, decidió volver a estudiar, matriculándose en un curso de psicología. Doña Emilia, por su parte, canalizó su energía hacia la caridad, organizando eventos benéficos en nombre de la familia. Las videollamadas semanales con Isabel eran el punto culminante para todos. Ver el rostro sonriente de la niña, escuchar sobre sus nuevas experiencias y conquistas, traía una alegría indescriptible.
pero también hacía que la nostalgia fuera más aguda. Un día, durante una de esas llamadas, Isabel compartió una noticia emocionante. Fui seleccionada para una exposición internacional de jóvenes artistas, exclamó, sus ojos brillando de emoción. Será en París el próximo mes. La familia se quedó extasiada. Los planes se hicieron inmediatamente para que todos pudieran asistir a la exposición. Sin embargo, 2 semanas antes del gran evento, Augusto recibió una noticia devastadora. Uno de sus mayores inversiones estaba al borde del colapso, exigiendo su presencia inmediata en Nueva York para una serie de reuniones cruciales. El dilema era agonizante. Por un lado, millones de dólares y el futuro de cientos de empleados estaban en juego. Por otro, la promesa hecha a Isabel de siempre estar ahí para ella pesaba en su corazón. Después de noches de insomnio y debates internos, Augusto tomó una decisión. Voló a Nueva York, su corazón pesado por la culpa de no estar en París para Isabel. El día de la exposición, Isabel estaba nerviosa pero emocionada. Su cuadro principal, una obra impresionante que mezclaba elementos de la selva brasileña con la alpina, estaba en el centro de la galería. Cuando las puertas se abrieron y el público comenzó a entrar, Isabel buscó ansiosamente rostros familiares. Margarida y doña Emilia estaban allí, sonriendo orgullosamente, pero la ausencia de Augusto era dolorosamente notable. En medio de la exposición, mientras Isabel conversaba con algunos críticos de arte, una voz familiar la llamó. «Isabel». Se giró, encontrando a Augusto, jadeante y con la corbata torcida, como si hubiera corrido todo el camino hasta allí. «Pero, ¿y las reuniones en Nueva York?», balbuceó Isabel, confundida y emocionada. Augusto la abrazó con fuerza. «Me di cuenta de que ningún negocio en el mundo es más importante que estar aquí contigo en este momento. Prometí que siempre estaría a tu lado y es una promesa que pretendo mantener». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel, mientras abrazaba a Augusto, Margarida y doña Emilia. En ese momento, rodeada por su familia y sus obras de arte, Isabel sintió que realmente tenía lo mejor de ambos mundos. La libertad para seguir sus sueños y el amor incondicional de una familia que siempre estaría ahí para ella. La exposición fue un éxito rotundo. Críticos elogiaron la madurez y originalidad de las obras de Isabel, prediciendo un futuro brillante para la joven artista. Pero para Isabel, el verdadero triunfo estaba en la presencia de su familia, en el amor y apoyo que trascendían distancias y desafíos. Cuando la noche llegó a su fin, la familia reunida salió de la galería, brazos entrelazados, listos para enfrentar cualquier obstáculo que el futuro pudiera traer. La niña del bosque había encontrado su lugar en el mundo del arte, pero, sobre todo, había solidificado su lugar en el corazón de una familia que la eligió y que ella eligió de vuelta. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Isabel, ahora con 16 años, estaba a punto de graduarse del internado suizo. Sus cuadros eran cada vez más solicitados y galerías de todo el mundo se disputaban la oportunidad de exponer sus obras. Una mañana soleada, Isabel recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se acelerara. Era una invitación para una exposición en solitario en el Museo de Arte Moderna de Sao Paulo. La oportunidad de mostrar su trabajo en su país natal era un sueño hecho realidad. Inmediatamente llamó a Augusto para compartir la noticia. «Esto es maravilloso, Isabel», dijo la voz de Augusto al otro lado de la línea. Pero había algo extraño en su tono, una tensión que Isabel no podía descifrar. «Pero, ¿hay algo mal, Augusto?», preguntó preocupada. Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. «Isabel, hay algo que necesitamos hablar. Se trata del bosque donde creciste». Augusto explicó
que una gran empresa minera estaba planeando deforestar una vasta área del bosque, incluyendo el lugar donde estaba la antigua cabaña de Isabel. La comunidad local estaba luchando contra el proyecto, pero la empresa tenía recursos e influencia política. Pensé en comprar la tierra para protegerla, continuó Augusto, pero eso solo resolvería el problema temporalmente. Necesitamos una solución más permanente. Isabel sintió una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de ella. Voy a volver, dijo firmemente. Voy a usar mi arte, mi voz, para luchar por este bosque. En las semanas que siguieron, Isabel trabajó incansablemente. Creó una serie de pinturas poderosas que retrataban la belleza y la importancia del bosque. Cada pincelada estaba cargada de emoción, cada color elegido para evocar la magia y la vida que pulsaba en ese ecosistema. Cuando finalmente regresó a Brasil, Isabel fue recibida no solo por su familia, sino también por una multitud de periodistas y activistas ambientales. Su historia, la niña del bosque que se convirtió en una artista renombrada, había capturado la imaginación del público. La exposición en el Museo de Arte Moderna se transformó en mucho más que una muestra de arte. Se convirtió en un grito de alerta, un llamado a la acción para proteger el bosque y las comunidades que de él dependían. Isabel se vio en el centro de una batalla que iba mucho más allá del arte. Daba entrevistas, participaba en manifestaciones y usaba sus redes sociales para concienciar a las personas sobre la importancia de la preservación ambiental. Augusto, impresionado por la pasión y la determinación de Isabel, decidió usar sus recursos y contactos para apoyar la causa. Contrató a los mejores abogados ambientales del país y comenzó a presionar a políticos y empresarios. Margarida, por su parte, organizó una serie de eventos benéficos, recaudando fondos para apoyar a las comunidades locales y financiar estudios sobre el impacto ambiental de la deforestación. La lucha no era fácil. La empresa minera tenía dinero y poder y no dudaba en usar tácticas sucias para desacreditar a Isabel y sus aliados. Hubo momentos en que la presión parecía insoportable y Isabel se cuestionaba si tenía fuerzas para continuar. Fue en una de esas noches difíciles cuando Isabel recibió una visita inesperada. Oliver, su amigo del internato suizo, había viajado a Brasil para apoyarla. Vi lo que estaba pasando por las noticias, explicó. No podía quedarme parado mientras luchaba sola. La presencia de Oliver trajo un nuevo ánimo a Isabel. Juntos, comenzaron a trabajar en una instalación artística masiva, un mural vivo que se crearía en el propio bosque, usando materiales naturales y sostenibles. El proyecto atrajo la atención internacional. Artistas, ambientalistas y voluntarios de todo el mundo vinieron a ayudar. El bosque se convirtió en un escenario para el arte y el activismo, con Isabel en el centro de todo. A medida que la presión pública aumentaba, la empresa minera comenzó a retroceder. Políticos que antes apoyaban el proyecto ahora pedían una reevaluación. Los medios, que inicialmente trataban el asunto como una nota de pie de página, ahora dedicaban titulares enteros a la batalla por el bosque de Isabel. El punto de inflexión llegó cuando Isabel fue invitada a hablar en la ONU sobre conservación ambiental. Frente a líderes mundiales, contó su historia. No solo de su viaje personal, sino también del viaje del propio bosque, de la vida que pulsaba en cada árbol, cada animal, cada arroyo. Este bosque no es solo un pedazo de tierra, concluyó, su voz cargada de emoción. Es un hogar, una historia, un futuro, y nuestra responsabilidad protegerlo, no solo para nosotros, sino para todas las generaciones que vendrán. El discurso de Isabel electrizó a la audiencia. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos.
Líderes mundiales y CEOs se acercaron ansiosos por discutir cómo podrían apoyar la iniciativa. En las semanas que siguieron, Isabel trabajó incansablemente para transformar su visión en realidad. Viajó por el mundo, estableciendo alianzas, recaudando fondos e inspirando a comunidades locales a involucrarse en el proyecto. Augusto, orgulloso como siempre, usó sus contactos empresariales para garantizar apoyo corporativo. Margarida desarrolló programas de terapia a través del arte para ser implementados en los centros. Incluso doña Emilia, ahora una anciana, contribuyó con su sabiduría, ayudando a desarrollar currículos que incorporaban conocimientos tradicionales sobre la naturaleza. El primer Centro Internacional de Arte por la Tierra fue inaugurado en las Islas Galápagos, un lugar de increíble biodiversidad e importancia histórica para la ciencia de la conservación. Isabel pasó semanas trabajando con la comunidad local, creando murales que celebraban la fauna y flora únicas de las islas. Mientras pintaba codo a codo con niños locales, Isabel sintió una profunda sensación de realización. Había transformado su pasión en un movimiento global, uniendo a personas de diferentes culturas y orígenes en torno a un objetivo común: proteger nuestro planeta a través del arte. Los años pasaron desde el lanzamiento de Arte por la Tierra. La iniciativa había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Isabel. Con centros establecidos en todos los continentes, miles de jóvenes y activistas ambientales habían sido formados a través del programa, creando una red global de defensores de la naturaleza. Isabel, ahora con 30 años, sentía que era hora de volver a donde todo comenzó. Decidió pasar un mes sola en el bosque donde creció, reconectándose con sus raíces y buscando inspiración para el próximo capítulo de su vida. Antes de partir, tuvo una conversación emocionante con Augusto, ahora un anciano de cabello canoso, pero con los mismos ojos brillantes de siempre. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, preguntó preocupado. Sí, Augusto, lo necesito. Necesito saber de dónde vengo para saber a dónde voy. Con una mochila al hombro y sus materiales de pintura, Isabel partió hacia el bosque. Montó un campamento sencillo cerca de donde estaba su antigua cabaña, determinada a vivir como vivía cuando era niña, confiando solo en sus conocimientos de la naturaleza. Los primeros días fueron desafiantes. A pesar de todas sus realizaciones, Isabel se encontró luchando para encender un fuego, para encontrar comida. Pero poco a poco, los recuerdos de su infancia regresaron. Recordó las lecciones de su madre, las plantas que podía comer, cómo leer las señales del bosque. Por las noches, sentada bajo las estrellas, Isabel reflexionaba sobre su viaje. Pensaba en la niña asustada que una vez vivió allí, en la artista en que se convirtió, en el movimiento global que había iniciado. Lágrimas de gratitud corrían por su rostro mientras pintaba, capturando la luz de la luna filtrándose a través de las hojas. Fue durante esas semanas de soledad que Isabel tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que su misión no estaba completa. Arte por la Tierra había creado conciencia, inspirado acción, pero aún había más por hacer. Isabel decidió que su próximo proyecto sería crear una universidad global de arte y conservación ambiental. Un lugar donde los mejores artistas, científicos y líderes comunitarios del mundo pudieran reunirse para desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos ambientales más urgentes del planeta. En el último día de su estadía en el bosque, Isabel pintó su autorretrato en el lienzo. Se vio no solo como era ahora, sino como una collage de todas las versiones de sí misma: la niña del bosque, la joven artista, la activista global. Y detrás de ella, como un manto, estaba el bosque, vibrante y vivo. Cuando Isabel finalmente emergió del bosque, fue recibida por Augusto, Margarida, doña Emilia y una multitud de seguidores.
Su rostro brillaba con una nueva determinación. «Estoy lista», dijo, abrazando a su familia. «Lista para el próximo capítulo». Mientras el sol se ponía sobre el bosque, Isabel miró hacia el horizonte. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que no estaba sola. Con su arte, su pasión y el apoyo de personas de todo el mundo, continuaría luchando por un futuro donde la humanidad y la naturaleza pudieran prosperar juntas. La niña del bosque se había convertido en una fuerza de la naturaleza por sí misma, una inspiración para generaciones, y su historia, como los árboles del bosque que la crió, continuaría creciendo, ramificándose y tocando vidas por muchos años venideros.